Ejecutivo para sentarnos juntos a conversar sobre la importancia, sobre la relevancia que tiene la reforma política para nuestro país. Creo que hemos encontrado, como lo puede corroborar el ministro de Justicia, consensos importantes. Es una reunión en la que todas las bancadas han estado representadas y ha sido una reunión encabezada por el presidente de la República. Entre los consensos importantes es que efectivamente necesitamos una reforma política. La reforma política no va a resolver todos los problemas de nuestro país, pero sí algunos problemas fundamentales cuyas consecuencias estamos viviendo hoy por hoy. Es por eso que es necesario que cambiemos nuestra forma de hacer política con una mirada de sistema. Un segundo consenso es que esta reforma debe acometerse con prontitud, con cuidado, por supuesto, sin hacer las cosas corriendo, no con rapidez necesariamente, pero sí con prontitud y por lo tanto con priorización. Entre esa priorización destacan especialmente las reformas constitucionales que tienen un impacto electoral y que debieran quedar listas antes de que falte un año para el próximo proceso de elecciones presidenciales y congresales. Es otro de los consensos que se han alcanzado. Se ha destacado mucho el ánimo de generar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se ha destacado también la invitación que ha hecho el Legislativo, específicamente la Comisión de Constitución, para que en representación del Ejecutivo, el ministro de Justicia y yo estemos el próximo martes, y creemos que podemos seguir trabajando juntos, Ejecutivo y Legislativo, para atender un problema fundamental que nuestro país tiene que resolver de cara al Bicentenario, como es que el de ofrecer una reforma política que nos permita tener partidos fortalecidos, financiamientos claros y una mayor participación ciudadana. Quedo a disposición de cualquier pregunta junto con el ministro de Justicia. A continuación, esta es se recibirán luego cuatro de la preguntas de los reunión medios que sostuvieron en Palacio de Gobierno el presidente de la República, Martín Vizcarra, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia con representantes de las bancadas políticas. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ministro de Justicia. La primera pregunta es si el Congreso de la República lleva el tema de la bicameralidad, el retorno de la bicameralidad. Ustedes como Ejecutivo lo van a respaldar, y también el tema de la inmunidad parlamentaria, que en el Congreso de la República no se está viendo con buenos ojos. ¿Ustedes a qué acuerdos han llegado, Premier? Si nos puede responder, por favor. Claro que sí. Su pregunta me permite hablar de un tema muy importante que quizás sea también oportunidad para darle mayor claridad a la opinión pública en general. El Ejecutivo no está pidiendo que los 12 proyectos legislativos que ha presentado se aprueben tal cual como están. Nosotros no solamente no rehuimos al debate, sino que consideramos que el debate es esencial, mucho más en una reforma política. El Ejecutivo ha hecho suyo el trabajo de la Comisión de Alto Nivel casi en su totalidad. Una de las partes que no tomó el Ejecutivo es la propuesta de la bicameralidad. Sin embargo, así como en otros aspectos de nuestras propuestas, el Congreso tiene todas las facultades de discutir abiertamente lo que consideren, es parte de sus prerrogativas. Tanto en los temas de bicameralidad, como en el tema de inmunidad, será una discusión abierta y democrática como corresponde al Congreso. La segunda pregunta a cargo del señor Carlos Villarreal, de RPP. Sí, permítame resolver la pregunta anterior. En principio tenemos que reconocer la predisposición del Congreso. Entendemos que el día de ayer, en la sesión que ha tenido la Comisión de Constitución, han acudido a aceptar una contrapropuesta en lo que respecta al cronograma de actividades que ha de desarrollar esta comisión respecto a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. A efecto de ello, hoy el vocero titular, el congresista Tubino, ha puesto a consideración del señor presidente un nuevo cronograma, lo que significa que hay una responsable rectificación y que esto ayuda al proceso, especialmente de las reformas constitucionales impulsadas por el Poder Ejecutivo en materia de la reforma política. La pregunta del señor Carlos Villarreal, de RPP. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministro. Justamente sobre lo último que usted ha mencionado, ministro, Premier, en este nuevo cronograma, esta propuesta que se le ha entregado, ¿cuáles son los temas que pasan a ser en concreto prioritarios?
y si, bueno, si es que en la discusión en el Congreso se cambia la esencia de la propuesta en sí, ¿lo van a aceptar? Y en segundo lugar, si me permite, ministro Ceballos, una consulta respecto a un tema que se acaba de conocer hace minutos nada más. La fiscal de la Nación ha presentado denuncia constitucional contra el exfiscal Pedro Chávarri. ¿Qué espera usted justamente de la labor del Congreso al procesar esta denuncia constitucional? Muchas gracias. Gracias. Nosotros consideramos que efectivamente, como menciona el ministro de Justicia, ha habido ya una muestra de rectificación y flexibilidad para atender aquello que resultaría prioritario. ¿Qué consideramos prioritario? Como señalé hace un momento, toda modificación constitucional que sea parte de la reforma, muy especialmente las modificaciones constitucionales de carácter electoral. Consideramos también, y así lo hemos hecho saber, y lo ha hecho saber el presidente de la República durante la reunión, que lo conveniente sería que la discusión suceda alrededor de todo el esquema que plantean los 12 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Sí, con la priorización de las necesidades de reforma constitucional y electoral, pero creemos que hay que tener en cuenta que el trabajo de la Comisión de Alto Nivel fue un trabajo que incluyó a todas las fuerzas políticas, que recibió consenso y aportes de todas las fuerzas políticas y además considerando el artículo 105 de la Constitución, que le da prioridad a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo con carácter de urgencia, como es el caso. Creemos que por estos dos motivos, uno práctico y otro constitucional, tendría sentido que sea siguiendo este esquema que se haga la discusión. Lo fundamental es que tengamos una discusión para la reforma política, es lo que hemos acordado, y el martes estaremos presentes para seguir intercambiando ideas respecto de cómo podemos hacer que esta discusión sea lo más efectiva posible. Algunas inquietudes complementarias. En principio, como Poder Ejecutivo, estamos facultados constitucionalmente a iniciativas de carácter legal o constitucional. Esa función la hemos satisfecho presentando al Congreso los proyectos correspondientes que ya los han asignado con un número propio. Lo segundo, el Congreso tiene la total autonomía para, en esta competencia constitucional de deliberar, apruebe la propuesta más pertinente. Pero obviamente no pasemos por alto la circunstancia de que las propuestas, las 12, 8 de carácter legal y 4 de carácter constitucional, son producto de un arduo trabajo de consenso generado por la comisión encabezada por Fernando Tuesta. Quiero decir que él o esta comisión ha trabajado de manera directa con cada una de las bancadas que tiene representación en el Congreso de la República. Un tema que me parece pertinente decirlo es que estas iniciativas en absoluto tienen nombre propio. Están liberadas de cualquier criterio subjetivo. Hay una pregunta que se ha hecho en el desarrollo de la reunión, si el señor presidente va a postular a una reelección. Y él, una vez más, ha sido bastante claro y contundente. No. Y a efecto de ello, esto le da mayor objetividad y transparencias que se viene impulsando desde el Poder Ejecutivo. Si bien acabamos de enterarnos de la denuncia o la acusación constitucional planteada por la doctora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, contra el fiscal Chávarri, hablamos de un fiscal en ejercicio. Creo que esto pone en evidencia el rompimiento de las relaciones interinstitucionales que se viene dando en el Ministerio Público, y lo lamentamos, porque la más alta autoridad de esta institución, de acuerdo a la magnitud de los hechos, entendemos que está sólidamente argumentada, tiene que acudir a una denuncia constitucional ante el Parlamento para que tenga la respuesta que se considere pertinente. Cuando, obviamente, el propio Parlamento ya tiene una diversidad de denuncias que están procesándose desde julio del año pasado. Se espera finalmente que prime el criterio de razonabilidad, de justicia, pero sobre todo devolverle al país, desde el ángulo del Ministerio Público, el fortalecimiento de su propia institucionalidad. Siguiente pregunta, a cargo de Carlos Vicuria, de Perú 21. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor ministros. Mi primera consulta es respecto al cronograma. Nuevamente, quería saber si es que esto va a alcanzar para el plan que ustedes quieren para aplicar la reforma política. Y por otro lado, un pronunciamiento sobre la detención preventiva que se ha dictado contra la exalcaldesa Susana Villarán. Gracias. Lo que se ha manifestado en la reunión, que lo dijo así el congresista Tubino, es que confían en que el cronograma alternativo que ha presentado es un cronograma que permitirá
que se cumpla con la revisión de las reformas constitucionales que deben ser revisadas en una primera legislatura para ser ratificadas en una segunda. Lo mismo dijo la congresista Luz Salgado. Esto en el sentido de ratificar el compromiso de que la reforma política avance, que es el compromiso en el cual todos tenemos consenso y debemos apoyar. Creemos que existe margen para seguir trabajando por un cronograma que sea más efectivo y que pueda permitir una discusión más ordenada. Lo fundamental es que consideramos que vamos a tener un cronograma y vamos a trabajar para ello que permita que tengamos una reforma política. Esto no quiere decir que no habrá discusión. Siempre hemos pensado que esta es una reforma que debe tener discusión porque es así como se hacen las reformas políticas. Respecto de su segunda pregunta, como en todos los procesos que están sucediendo, creo que hay dos comentarios que decir. Primero, el respeto absoluto de la autonomía de poderes y segundo, recalcar que estamos viviendo como país un proceso fundamental de cambio, un proceso donde estamos revisando prácticas que quizá hasta hace poco se consideraban, entre comillas, normales y que no deben seguir siendo normales y que es parte del cambio que queremos como nación y esa es la razón por la cual estamos comprometidos con la reforma política. Última pregunta, a cargo de José Vázquez, de Latina. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministro. Sobre la reforma política hay algunas voces en el Congreso, algunas críticas que dicen que lo que está haciendo justamente estos planteamientos del Ejecutivo es, digamos, debilitar al Parlamento y fortalecer el sistema presidencialista al Ejecutivo. Y la segunda pregunta es referida a los paros que se han producido. El paro minero, bueno, finalmente ha sido solucionado, pero ya se avecina, por lo menos eso se está comentando, un paro agrario de 60 días, una huelga indefinida. Gracias. Respecto del paro agrario, como hemos manifestado ya y como dijo el presidente también en días pasados, hemos tenido ya esfuerzos de diálogo. En esos esfuerzos de diálogo ha quedado bastante claro de que hay un significativo nivel de coincidencia con los pedidos y existe toda la disposición del Ejecutivo, lo ha manifestado el presidente, lo manifesté también ayer saliendo del Congreso, de atender los pedidos de los agricultores que durante mucho tiempo no han sido escuchados. Creemos que hay mucho margen para trabajar mejor por la agricultura y que es el deber de todos los peruanos darle lugar a la agricultura que nos alimenta, el sitio que se merece y, por supuesto, también del Ejecutivo. Su primera pregunta, no sé si me la puede, por favor, recordar. Sí, Premier, le refería las críticas, algunas posiciones en el Parlamento respecto a que estas reformas lo que van a hacer es fortalecer, digamos, al Ejecutivo, el sistema presidencialista y debilitar la labor que tiene el Parlamento, el Congreso. Gracias. Como toda propuesta, está sujeta a la discusión política y a la discusión democrática. La propuesta, como saben, es una propuesta que trae la comisión de alto nivel que el Ejecutivo hace suya. Es una comisión que trabajó con total independencia. Tanta independencia que a pesar de que se sabía que el Ejecutivo, por respeto al referéndum, no tenía en mente hablar de bicameralidad, consideraron la bicameralidad. Respecto del equilibrio de poderes, hay una propuesta bastante bien reflexionada que ofrece esta comisión y que el Ejecutivo hace suya, pero será en el ámbito del Parlamento donde se establezca finalmente cuánto de esta propuesta termina por aprobarse y eso que se apruebe, ese resultado, será por supuesto respetado por el Ejecutivo. Señoras y señores, el pronunciamiento. Permítame. Reitero, de las dos iniciativas, 8 tienen carácter constitucional, 8 son carácter legal y 4 de carácter de reforma constitucional. Ahora, de las 12, 3 están relacionadas a gobiernos subnacionales, es decir, el marco electoral de gobiernos regionales y gobiernos municipales. La observación que usted plantea como interrogante está referida a la primera reforma llamada de la gobernabilidad. Lo que queremos como Gobierno es que haya un auténtico equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se trata de ponderarla. Hablamos de una iniciativa y esperamos que haya la más amplia deliberación en el Parlamento de cara a la opinión pública para reposicionar los temas. ¿Qué se persigue con estas dos iniciativas del Poder Ejecutivo? Estamos mirando el 2021. Llegar al Bicentenario con instituciones sólidas y debidamente reforzadas. Es decir, que hablemos de auténtica institucionalidad. Y reitero, detrás de estas iniciativas no hay ningún criterio subjetivo. El presidente de la República lo ha reiterado en la presencia de 21 señores voceros de las 10 bancadas que tiene el Congreso que él no participa de ninguna justa electoral próxima. A efecto de ello, este marco electoral que se está proponiendo es para futuras autoridades ajenas al presidente de la República.
El pronunciamiento de prensa del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia ha concluido. Se agradece la participación de los medios de comunicación. Aquí en Palacio de Gobierno vamos a retornar a estudios centrales. Gracias, Yuli. Finaliza entonces la conferencia de prensa el primer ministro Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, tras la reunión que han tenido con las distintas bancadas para abordar el tema de la reforma política. Finalizamos esta transmisión para nuestras dos señales, TV Perú y TV Perú Noticias. Continúen en sintonía de nuestra programación habitual.